Doctor, buenas tardes. En este tema, o en la exposición de hoy día, nos vamos a tratar principalmente sobre los melanomas. En este caso, la definición de melanoma es un tipo de tumor, un tipo de alteración neoplástica en la cual se va a producir principalmente a nivel de los melanocitos. Para referirnos principalmente a las características importantes del melanoma, es muy importante reconocer que, a pesar de ser un cáncer poco frecuente, tiene la característica principalmente primordial de tener características malignas, es decir, el factor de la diseminación y de metástasis. Cuando nos basamos principalmente en el cáncer de los melanomas, es muy importante reconocer qué es el estilo melanocito. A nivel de la epidermis, la capa se va a dividir en 5 factores importantes, que es la capa córnea o el estrato córnea. Se va a seguir en la capa lúcida, la cual solo se va a encontrar a nivel de plantas y palmas de las manos y de los pies, y se va a asociar principalmente a los factores de la capa granulosa, la espinosa, y la última, que en este caso va a ser la basal o germinativa. Cuando estamos en el último, se van a encontrar los 3 principales tipos de células, que son los melanocitos, los queratinocitos y las células del Merkel. Cuando estamos en el factor importante del melanocito, es la célula la cual va a estar de distribución de productora de melanoma. En sí, el melanocito va a generar la liberación de esta sustancia y se va a basar principalmente a nivel de la síntesis del queratinocito. Luego, el factor importante es que cuando nos referimos al tipo de piel y al color de piel de la persona, esa no va a estar mediada según el número de melanocitos, sino la distribución y la forma del melanocito en sí. Cuando nos basamos principalmente en el nivel de la entrada, es decir, del melanoma, vamos a basar los factores de riesgo, que son la predisposición a tener en sí el melanoma. Uno, vamos a basar en la fotoexposición al uso de manera crónica o periodos largos de tiempo, durante años. Luego nos vamos a basar en el factor de los fototipos, en este caso un fototipo tipo 1 y tipo 2, que son personas con tez clara, ojos claros, y cuando hay una exposición solar mayor a 2 horas, en vez de broncearse, estas personas tienden a quemar la piel. Luego nos vamos a basar en el factor importante de que las personas tienen que tener como factor predisponente la presencia de nervios. Y luego nos vamos a basar en el factor genético o el factor hereditario, que son, actualmente se ha identificado un gen que en este caso sería el gen BRAF, como factor importante desencadenante de pacientes con melanoma. Luego nos vamos a basar en las fases de crecimiento del melanoma. En sí, las fases de crecimiento son de 2 tipos, la radial y la vertical. Cuando nos basamos en el factor de la radial, va a ser un crecimiento a nivel de nivel transversal del melanoma, es decir, un crecimiento en la longitud y el diámetro del melanoma superficialmente, mientras que la fase vertical va a ser la más importante cuando nos referimos a la diseminación o al factor de metástasis, porque va a ser un crecimiento a nivel vertical, es decir, en las capas más profundas de la piel, enfocándonos principalmente en el factor de la diseminación, a hacer de que los tipos de melanomas, si son de crecimiento más vertical, tienden a generar un riesgo de metástasis y de malignidad. Cuando nos vamos luego a las formas clínico-patológicas, es muy importante reconocer 4 formas clínicas de melanoma, es decir, distribuidas principalmente en el factor de la edad, el pronóstico y el diagnóstico temprano de estos. Cuando nos basamos en el factor el más frecuente de todos, en un 70%, se asocia el melanoma superficial extendido, que principalmente va a estar asociado a jóvenes. La distribución más frecuente sería pecho y espalda, y en las mujeres en las piernas y en el abdomen. Cuando nos referimos principalmente al factor del melanoma superficial extendido, va a ser una mácula la cual va a ser distribuida principalmente en esas zonas con la variación de color negro, beige y marrón, y se va a asociar principalmente al factor de un buen pronóstico, ya que al ser en zonas muy expuestas es rápido el diagnóstico temprano de estas. Luego nos vamos a basar en el melanoma nodular, que va a ser el de peor pronóstico. Se asocia a esas personas de edad media y va a tener la característica de ser un nódulo oscuro de características uniformes. El factor importante de esta es que, por lo menos cuando nos referimos a la fase de crecimiento, que en este caso sería la forma radial, el periodo de tiempo de crecimiento transversal es muy corto, puede durar solo meses,
pero el crecimiento vertical, que es el periodo de diseminación, es el de peor característica, ya que tiene más riesgo de metástasis. Cuando nos referimos al otro factor, en este caso, sería el melanoma de tipo léntigo, que va a estar asociado principalmente a personas de edad adulta, arriba de los 60 años, más frecuentemente mujeres. Es un melanoma en la cual va a crecer como una mancha, más frecuentemente a nivel del rostro, la cual tiene un crecimiento prolongado de hasta 10 años, antes de poder representar la forma de crecimiento vertical, de la forma en sí de diseminación. Cuando nos referimos al factor, el último, que va a ser también un tipo de melanoma de crecimiento lentificado, pero a nivel lateral, esta va a ser asociada principalmente a un tipo de raza que va a ser las personas afroamericanas y las personas asiáticas. Tiene la característica importante que al tener un crecimiento en zonas como pies y palmas de las manos, va a ser asociado a un pronóstico difícil porque son en áreas de fotoexposición que son en sí infrecuentes, y se va a asociar a un crecimiento de alto riesgo de metástasis, ya que son de crecimiento lento, asociado principalmente en zonas poco expuestas al sol. Y también es de característica importante es que puede ser hipocrómicas, es decir, con falta de pigmento, lo que hace que su diagnóstico sea más lento en este caso. Cuando hablamos de los factores pronósticos, que son los factores que se van a basar para ver si es alta tasa de metástasis, de diseminación o hasta el alto factor de supervivencia de esos tipos de pacientes, nos vamos a basar en dos factores, en la escala de Breslow y en la escala de Clark. La más usada es la de Breslow. Según la escala de Breslow va a delimitar dos factores importantes: la profundidad de la lesión y la tasa de supervivencia de los pacientes. Cuando es menor a 1 milímetro, la tasa de supervivencia es del 96%. Cuando es entre 1 y 2 milímetros de profundidad, la tasa de supervivencia es del 87%. Cuando es de 2 a 4 milímetros de profundidad, la tasa de supervivencia en este caso sería 70%. Y cuando nos basamos en el factor de mayor a 4 milímetros de profundidad, que en este caso ya estaría abarcando dermis o en otros factores la hipodermis, estaríamos hablando de un 50% de supervivencia de los pacientes, principalmente asociado a un factor de alta tasa de metástasis. Cuando nos referimos al factor importante en la otra escala, que es la de Clark, es menos usada, pero se clasifica en cuanto a la profundidad según áreas de la dermis, que en este caso sería la epidermis, la dermis y la hipodermis. En el factor inicial está la afectación a nivel de la dermis, que va a ser el intradérmico. Eso es de categoría nivel 1. En la escala 2 de Clark va a estar asociado a nivel de la dermis, pero con la característica importante que va a ser en el área, alguna parte o menos del 50% de la afectación a nivel del área papilar, que va a ser el área superficial de la dermis. En la escala 3 va a haber más, se completa la afectación a nivel de la dermis, lo que va a hacer que afecte toda el área papilar. Luego está el 4, que va a hacer la afectación a nivel de la área reticular, el área profunda de la dermis. Y el último caso, que está la afectación a nivel de la hipodermis. También es importante reconocer que los otros factores de pronóstico son las lesiones con características ulceradas, un Clark de 3, 4 y 5, y se va a asociar también a un factor de un riesgo de 2 a 4 o mayor a 4 milímetros de afectación. Luego nos vamos a basar en que también están las personas jóvenes, características de los hombres, y en el factor de la metástasis, las zonas que más metástasis tienen son a nivel ganglionar, que son los ganglios centinelas, afectación cercana a la lesión, y los ganglios a nivel pulmonar. Y luego nos vamos a basar que la metástasis que en sí causa la mortalidad es la metástasis a nivel del sistema nervioso central. Cuando nos basamos luego en el factor del diagnóstico, van a entrar 4 características importantes. Una etapa inicial de un proceso de inspección o de la anamnesis del paciente se va a basar principalmente en el ABCDE, que es las lesiones van a ser asimétricas, bordes pocos definidos o alterados. El C, que va a ser el color de la lesión, cuando la lesión tiene variaciones en la coloración. En el D se va a basar en el diámetro mayor a 6 milímetros. Y cuando nos basamos en el E, que es el más importante de todos, nos vamos a basar principalmente en el factor de los nervios, los cuales, cuando hay una alteración de un periodo prolongado, que se denomina así una evolución en papito feo, que es cuando el paciente presenta un tipo de nervios, los cuales evolucionan principalmente de característica estática.
Cuando hay una evolución repentina de estos, una alteración en el color, en su diámetro, en su forma, en la simetría de estos, es donde hay que levantar parámetros importantes para hacer un diagnóstico temprano de los melanomas. Luego nos vamos a basar en la dermatoscopía. Como factor del gol estándar se va a basar principalmente en el factor de la biopsia, que en este caso la biopsia se va a basar en las características de la escala de Breslow y la escala de Clark. Luego nos vamos a basar en el estudio principalmente a nivel del ganglio centinela. Los ganglios centinelas son los ganglios los cuales se van a encontrar cercanos o en contorno de la lesión, en este caso melanocítica. Cuando hay una alteración se puede hacer un estudio del ganglio centinela y ese estudio puede dar una presencia de células neoplásticas o no. En caso de que no se encuentre, se tiene que hacer una observación prolongada de un tiempo, y en caso de que se encuentre, se tiene que hacer, o en este caso mandar a hacer un tratamiento. Cuando nos basamos en el último factor está la resonancia magnética, que en sí, Cuando nos basamos principalmente en el último factor está la resonancia magnética, la cual va a delimitar los grados de metástasis a nivel ganglionar, pulmonar o a nivel del sistema nervioso central. Luego nos vamos a basar en el factor importante que es el tratamiento. El tratamiento va a estar acompañado de un factor que está en la parte del diagnóstico, que va a ser el ganglio centinela. Cuando vamos a basar en el primer paso en esos casos es que cuando hay una alteración del A, B, C, D, E en la lesión, el médico puede tomar la decisión de, como manera preventiva, generar la extracción de la lesión. En este caso, una extirpación con extirpación de los márgenes. Cuando la lesión es menos de un milímetro, se hace una extirpación de la lesión y un margen de 1 centímetro alrededor de este. Si es de 2 a 1 milímetro, igual se le añade 2 centímetros a 1 milímetro. Y en caso de que sea una alteración a nivel de in situ, que solo se produce a nivel de la epidermis, se va a asociar principalmente a la extracción de 0.5 milímetros alrededor de la lesión. Luego nos vamos a basar en el factor 2, que va a ser confirmación por medio de la biopsia, que es un melanoma. En este caso, como primer paso, se tiene que hacer una extirpación del ganglio centinela, que es el ganglio que tiene mayor contacto con la lesión y puede ser mayor riesgo de metástasis. Cuando se hace la extirpación con el TC99, puede ver si es positivo o negativo. Si es negativo, se hace observación. En el caso que sea positivo, se tiene que hacer la extracción de los ganglios centinela y de los ganglios cercanos a estos, de los ganglios regionales. En este caso, también se tiene que hacer un seguimiento prolongado de la afectación de esto. Y luego nos vamos a basar en la terapia adyuvante. La terapia adyuvante se va a basar en dos factores: los medicamentos inhibidores directos de la BRAF y los medicamentos inhibidores directos de la MEK. Acá va a ser el memorafilo y el trimetinib. Estos fármacos sí o sí se tienen que hacer en coaución de un tratamiento junto, los BRAF y los MEK, principalmente para evitar la toxicidad del fármaco y evitar las dosis de prolongación del efecto, principalmente cuando hay afectaciones de metástasis y cuando se asocia el factor de afectación a nivel del sistema nervioso central, pero de características asintomáticas. Luego nos vamos a basar en los otros tipos de medicamentos que entran a tallar los anti-CTLA4 y los anti-DP1. En este caso el ipilimumab y el nivolumab. Estos fármacos sí entran en un tratamiento solitario, principalmente los dos pueden utilizarse en caso del sistema nervioso central para evitar características sintomáticas. La característica importante de estos tipos de medicamentos es el factor que es un tipo de terapia adyuvante para tratar el melanoma. Cuando basamos principalmente en este factor, es decir, si nos preguntamos cuánto usar aparte de la afectación a nivel del sistema nervioso central, principalmente en la última parte nos explican que puede ser de manera electiva, es decir, a partir de la elección del médico, pero con la característica importante que nos da una nota. En caso del BRAF y el MEK, se trata de guardarle cuando el diagnóstico en cuanto al genotipo de la alteración, que en este caso es el gen BRAF, se ha alterado, podemos utilizar el BRAF y el MEK, los inhibidores directos del BRAF y el MEK. Y en la práctica se puede utilizar cuando ya hay afectación de otros fármacos o cuando no respondan a estos, los anti-CTLA4 y los anti-DP1. En este caso, en la práctica, los primeros que se utilizan principalmente a nivel mundial
por la característica de la adquisición o la presencia de estos a nivel hospitalario son los BRAF y los MEC. Aunque sí solo se tendrían que asociar principalmente a la presencia de alteración en el genotipo o en el gen BRAF. Por ello es que su uso está, por eso es que al final de la explicación me refiere que su uso está contraindicado según la experiencia del médico y el factor de que cómo es la respuesta del paciente al medicamento. Eso sería todo, doctor. Gracias.